Profundizamos en esta polémica en el contacto con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, a quien vemos en pantalla. Alcaldesa, gracias por estar en CNN Prime. Buenas noches. Hola, buenas noches. Populista y catastrófico, así califica esta decisión que ya fue aprobada por el Pleno de la Convención Constitucional. Catastrófico principalmente por el impacto que tiene en las arcas municipales, según usted misma ha comentado durante este día. Sí, absolutamente el impacto que tiene esto en el financiamiento municipal y además el perjudicar lo que significa todo un sistema de redistribución de recursos para generar mayor equidad territorial es lo que provocaría el implementar una medida como esta. Por eso que nosotros nos hemos opuesto y hemos señalado el peligro que tiene este tipo de norma que pudiese además implicar mucho más allá, tener mucho más allá consecuencias de las pronosticada y además el que no favorece realmente a quienes dice favorecer, que es la clase media, porque finalmente todos los servicios que prestamos los municipios son servicios que le prestamos a todos los ciudadanos, no hace distinción de qué personas son las que quedarían exentas, sino que elimina a todos en la primera vivienda. Por lo tanto, las personas de más altos ingresos, las personas más ricas de Chile igualmente quedarían exentas y no hace ninguna distinción. Usted señaló también que el 58% del ingreso del Fondo Común Municipal viene de las contribuciones. Cuéntenos un poco, por ejemplo, en el caso de Peñalolén, haciendo ese cálculo, ¿cuánto representa de los ingresos de un año lo que se paga en contribuciones en su municipio? Lo que pasa es que hay dos formas de calcularlo. La primera es el ingreso concreto, digamos neto. En el caso de Peñalolén representa entre el 11 y el 13% de los ingresos, sin contar el Fondo Común Municipal. En el caso, además de nuestro municipio, nosotros recibimos del Fondo Común Municipal alrededor de 1.000 millones en promedio anuales. Por lo tanto, nos significa una disminución importante. Pero hay municipios, además, que dependen hasta el 99% de su presupuesto en los ingresos del Fondo Común Municipal. Por ejemplo, Isla de Pascua. Es un municipio que el 99% de sus ingresos viene del Fondo Común Municipal. Es un poco lo que sucede con los permisos de circulación. Sí, pero tienen un impacto menor porque los permisos de circulación dentro de la torta, digamos, del Fondo Común Municipal representan el 24%, igual es un impuesto importante. Y además hay una parte que se queda también en la municipalidad que prestó el servicio, digamos, para poder sacar el permiso. Pero ocurre, o sea, funciona de la misma manera el mecanismo, pero en este caso el que tiene mayor aporte al Fondo Común Municipal son las contribuciones de bienes raíces. En caso de que esto se aprobara, no solamente que esté en la propuesta final del 17 de diciembre, sino que también se aprobara esa propuesta en el plebiscito, ¿qué impacto tendría en el funcionamiento de los municipios? Quedó bastante claro el impacto recaudatorio, pero ¿tendría un impacto sistémico para el funcionamiento? No quiero hablar de que se pueda quebrar, no sé si eso existe para los municipios, pero un poco a eso va mi pregunta para entender la magnitud de lo que sucedería. O sea, si bien desde el punto de vista práctico no existe la quiebra, o sea, desde el punto de vista legal no existe la quiebra, pero desde el punto de vista práctico sí puede existir, porque uno deja de prestar un servicio. Cuando yo no tengo ingresos para prestar un servicio, o baja mi calidad de servicio o simplemente dejo de prestarlo. Y hay municipios que efectivamente podrían llegar a esa situación, salvo que el Estado retribuyera esos recursos, y para eso se requieren nuevos impuestos, nuevos ingresos. Por lo tanto, si esto se llegara a aprobar, generaría por eso yo he hablado de algo catastrófico, porque en la práctica generaría un problema, una crisis financiera en el ámbito municipal. A muchos municipios de nuestro país, una gran cantidad de municipios dependen de un porcentaje importante del Fondo Común Municipal. Además son los municipios más pequeños, los municipios más pobres, y por eso que sería de consecuencias catastróficas. Además, no generaría los efectos esperados, porque finalmente favoreciendo a un grupo pequeño de personas, se perjudicaría a una gran masa de personas que hoy día reciben la prestación de servicios de cada uno de esos municipios. Bajo ese mismo concepto, entonces, cuando se le califica de populista, ¿puede ser que no lo sea tanto? Porque si beneficia solamente a una parte muy pequeña de la población, perjudica a una gran mayoría. Entonces, bajo ese punto de vista, entonces sería lo contrario de populista. No sé si me entiende.
Sí, le entiendo, pero también es cierto que aquí pasa como en los retiros de los fondos. Cuando la mayoría de la gente estaba de acuerdo con los retiros, aunque no tuviera fondos de la AFP. Aquí pasa un poco lo mismo. La gente a veces tiene una expectativa y cuando se dice, bueno, a mí me podría pasar en el futuro, cuando yo me compre una vivienda, o sea, hay mucha más expectativa respecto de las personas de en realidad los propios beneficiarios y por lo tanto este tipo de medidas generan una mirada bastante más generalizada o generan una expectativa mucho más grande que la que realmente a las personas que realmente favorece. Por eso que hemos hablado de que es una medida que es populista y por otro lado lo que busca en el fondo es una adhesión a un tema que en la práctica lo que nosotros estamos diciendo son las consecuencias de este acto. Finalmente un acto populista es aquel que busca de alguna manera como favorecer o generar una medida que en la práctica tiene consecuencias mucho más nocivas que los propios beneficios que promete. Exacto, porque quiero llevar a ese mismo punto donde sí uno puede estar de acuerdo que es una medida populista. ¿En qué sentido? Porque si a uno le preguntan, ¿te gustaría dejar de pagar impuestos? Obvio, ¿a quién no le gustaría dejar de pagar impuestos? El punto es que ningún país funciona si nadie paga impuestos. Y ahí me parece que bajo ese prisma o bajo ese foco cabe mucho mejor el concepto de populista. Absolutamente, por eso que nosotros lo que hemos señalado en realidad es que hay que considerar esto con mucha seriedad, porque si uno va a proponer un cambio en la estructura de financiamiento municipal, es decir, cambiar el sistema de financiamiento, primero esto debiera hacerse a través de la ley de rentas municipales, cambiando la estructura. Y yo ahí estoy de acuerdo en que hagamos un debate respecto de cómo se financian hoy día los municipios. Hay que mejorar la distribución todavía aún más de este fondo y hay que mejorar también las fuentes de financiamiento. Hoy día el gobierno también ha anunciado y ya se va a comenzar a implementar lo que es la ley del royalty, que significa inyectar recursos frescos a muchos municipios, a la gran mayoría de los municipios del país. Esos son recursos nuevos que entran al sistema. Pero en este caso yo le estoy diciendo, te voy a sacar plata, pero en ningún lado dice de dónde se va a reponer esos recursos o qué estructura de financiamiento tiene. Y para que usted se haga una idea, esto representa más o menos en el Fondo Común Municipal, por ejemplo, 1 billón de pesos. ¿Eso qué es lo que es? ¿Qué significa ese monto que parece tan grande? Bueno, es el financiamiento de un año completo del Ministerio de Desarrollo Social o del Ministerio de Justicia, para que uno más o menos entienda que eso es la plata que uno necesitaría recaudar. ¿Cómo es posible recaudar esos recursos? Hoy día, tú sabes, estamos en una discusión respecto del tema tributario, donde no hay acuerdo respecto de nuevas incorporaciones de nuevos impuestos. Entonces, además de eso, y eso es para financiar cosas que ya, la reforma previsional y otras tareas que requerimos financiar como Estado. Por lo tanto, imagínate entrar en una nueva discusión de un nuevo impuesto que además, obviamente, igualmente terminaría pagándola la clase media. ¿Es más adecuado que este tipo de medidas sean parte de una propuesta política que se discuta en el Congreso y que, como usted misma señala, si va a producir merma en los ingresos del Estado, bueno, ver la forma de compensar ese tipo de discusión? Porque es verdad, es algo sumamente puntual y que también desde cuando se propuso llamó la atención que estuviera dentro de una discusión constitucional, que son las reglas del juego bastante más amplios que algo tan específico. Sí, yo creo que esto es claramente un tema que es legislativo, que se debe discutir en el Parlamento, que además se debe discutir con datos sobre la mesa, con técnicos que conocen de estos temas y que conocen cómo funciona la estructura de financiamiento municipal, y además debe discutirse en el entendido que si uno quiere generar exenciones. Hace unos años atrás se generó una rebaja para las personas mayores, por ejemplo. Eso también tiene un costo en el ámbito municipal y lo que nosotros siempre pedimos es que cuando algo se haga, un beneficio, se genere una compensación. Hoy día hay municipios que reciben una compensación por predios exentos, no del 100%, pero reciben esa compensación. En este caso, si vamos a generar una extensión que efectivamente pudiese favorecer a la clase media, uno podría pensar en exenciones que no tengan un impacto tan significativo en los ingresos, pero además, por ejemplo, que mejoraran la recaudación. Te pongo un ejemplo muy concreto. Uno podría premiar, por ejemplo, a aquellas personas que pagan de manera
de manera al día sus contribuciones, y uno podría decirle, mire, usted va a pagar 4 cuotas y la quinta se la liberamos, por decirlo así, o al revés, si paga 3, la cuarta se la liberamos. Eso mejora la recaudación, disminuye la cantidad de deudores, y uno podría hacer un cálculo, decir, ¿sabe qué más? Vamos a mejorar la recaudación, sí, y por lo tanto vamos a eximir a aquellas personas que pagan oportunamente. Eso podría ser mucho más beneficioso y generaría además un incentivo de pago. Exactamente, un incentivo de pago, o también que sea un beneficio focalizado. Por ejemplo, estas son cosas que estoy pensando ahora conversando con usted. Si una persona está desempleada, mientras esté desempleada y lo certifique, no pague contribuciones. O cuando una persona se jubile, cuando termine de forma formal, valga la redundancia, la vida laboral, ok, ahí el premio es que no pague contribuciones. En definitiva, que sea algo más conversado, más focalizado, porque lo veíamos, son, por lo general, la minoría de las personas en Chile que pagan las contribuciones. Bueno, efectivamente, lo que tendríamos que hacer es eso, es la revisión individual, y además, muy importante, que cada una de esas definiciones tiene un costo para el Estado, y por lo tanto hay que calcular ese costo y decir cómo eso se va a compensar. Hay muchas formas de fomentar la recaudación, por ejemplo, cuando se hacen exenciones de multas y intereses. Esto se hizo durante la pandemia, la postergación de pago por razones obviamente de la crisis. Bueno, cuando hay una crisis, en este caso, si uno quiere generar incentivos de pago, también puede eliminar multas e intereses por ley en un periodo para que la gente se ponga al día, por ejemplo, y eso va generando mayor recaudación. Entonces, pero esto debe analizarse y, por supuesto, poner los datos sobre la mesa para ver el impacto que esto tiene, y, por supuesto, de ahí poder tomar una decisión de quién se quiere eximir. Por ejemplo, uno podría pensar en personas con discapacidad, o personas que tienen o aumentan personas con enfermedades, digamos, de alto costo. Por ejemplo, yo no podría pensar también en una familia que tienen un gasto excesivo en temas de medicamentos u otros en temas de salud. Pero claramente hay que cuantificar cuántas personas son esas, cuál es el impacto fiscal que eso tiene y cómo se va a recuperar ese ingreso en la comuna o en el Fondo Común Municipal que se vea afectado por esa exención. Alcaldesa, antes de terminar, quería preguntarle por la polémica política del momento, las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera en Argentina, donde señaló que el estallido social derivó o produjo un golpe de Estado no tradicional. Usted, como alcaldesa, vivió el día a día del 18 de octubre de 2019 y los días posteriores. Quiero preguntarle qué opina de lo que dijo el exmandatario. Mira, la verdad es que me parece una comparación bastante odiosa. Creo que utilizar el mismo concepto respecto de algo que ha tenido consecuencias muy distintas en nuestro país no corresponde. Otra cosa distinta es decir cuánta violencia, o si los hechos ocurridos el 18 de octubre tuvieron consecuencias desde el punto de vista de la violencia. Por supuesto que sí, y generaron muchos impactos durante mucho tiempo, que nuestras comunas todavía ven el impacto de lo que ahí ocurrió. Pero yo creo que hacer esa comparación me parece que de alguna manera es un poco odiosa, no contribuye al debate que hoy día tenemos sobre los 50 años y sobre el golpe de Estado, y además porque aquí hay algo que es bien importante, y es que no se puede comparar, en el fondo, algo que viene digamos que el propio Estado, donde participan agentes del Estado con el poder del Estado, como es un golpe, donde se ocupa la fuerza militar, a hablar en el fondo de un grupo de personas que actúan, digamos, desde la sociedad civil y que no tienen ninguna de esas atribuciones ni ninguno de esos elementos para poder desarrollar una intervención de esa naturaleza. Entonces creo que no corresponde la comparación, quizás fue un mal ejemplo, espero que así sea y que no sea más que eso. ¿Cree que el presidente Sebastián Piñera utilizó ese mal ejemplo, de acuerdo a sus palabras, cuando en verdad lo que quiso decir es que él vio signos de que lo que se intentaba era derrocarlo, era sacarlo del poder? Sí, por eso creo que utilizó una mala comparación. Y yo espero que pueda aclarar sus dichos y en el fondo decir si él cree que eso era una forma de derrocar su gobierno, digamos, eso se podrá analizar, ver los elementos que así están sobre la mesa, pero eso es algo muy distinto a compararlo con un golpe de Estado. Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, muchas gracias por estar en CNN Prime. Que tenga buen fin de semana. Igual a ustedes. Muchas gracias.